Hola chicas y chicos, estoy por aquí para enviar un lindo saludo a estas 3 personitas que son miembros del canal, e invitarte a unirte utilizando el botón azul. Y en ese instante la pequeña entra muy confiada, y esta piensa que está nerviosa, y se pregunta que si no es obvio que está temblando, pero Sugar le dice que no y Luz es genial, y la pequeña se pregunta que qué debe hacer, porque todos le están mirando, y sí, las personas están muy sonrojadas, y Abel le pide a Pelusa que se siente y este lo hace primero, y la pequeña con un rostro un poco patético, piensa que Abel parece demasiado orgulloso, y en ese instante la pequeña se sienta, y Abel le pide a Mía que mire hacia allá, porque hay una cara familiar, y podemos ver una copa de vino, y la que se encuentra en ese lugar es la profesora Nieves, y la pequeña piensa que ella se ve muy linda ese día, y se pregunta que qué hace esa tortuga en la mesa, que si acaso es un miembro de la casa de la maestra, porque le da curiosidad saber qué tipo de personalidad tendrá. Y esta tortuga tiene un eructo y la pequeña se aterra un poco, y pregunta que si acaso estará borracha, mientras que Abel dice que es un ebrio, y bebe cada vez que está en un banquete, más bien lo suele hacerlo una vez a la semana, pero simplemente no sale a menudo porque es muy flojo. Y la pequeña dice que por allá, y pregunta que si no es de la familia de la marquesa de Saunac, y Abel dice que es cierto, y dice que es Etisa Saunac, jefa de dicha familia, y a su lado Seunac tercera, y la marquesa es quien está a la derecha, y la pequeña se ve sorprendida porque hay una araña en la cara de la jefa de esa familia, pero la pequeña pregunta que dónde está la madre de Abel, porque escuchó que era la cabeza de Astaroth, y Abel dice que sí su madre, y este dice que al parecer está con su padre, y Valerie está ahí, así que supone que ella debe estar por ahí, y la pequeña se pone muy feliz y piensa en Valerie, y en ese instante se ve un pelo rojo entre la luz, y esto asombra mucho a la pequeña, la cual dice wow, y pregunta que si no luce como si una rosa se hubiera convertido en un demonio, porque es demasiado bonita, y la pequeña piensa que quiere verla más de cerca, pero Valerie gira su cara un poco molesta, y esto impacta un poco a la pequeña, y Abel dice que está haciendo eso otra vez, pero no importa porque los demonios de su familia Astaroth tienen malas personalidades. Y Abel dice que su hermano también irá ese día, y se pregunta si llegará a tiempo, y la pequeña pregunta que si el hermano callan, y Abel dice que su hermano le pidió que le dijera que en verdad tenía muchas ganas de conocerle, y mencionan que Callandunebre es un demonio de las tinieblas concebido el día del orgullo, y la pequeña piensa que también ella tiene muchas ganas de conocerlo porque es parte de su familia. Y en ese instante vemos una sombra llegar, y de esta misma sale el duque, y le hacen una honrada bienvenida a su excelencia Khalid Fasa Dúnebre, y todos le dan saludo al gran duque, mientras que la pequeña llama a su papá, y ésta se dirige corriéndose a sus brazos. Y en ese instante el duque le carga, y le pregunta a Mía que si le gustó el banquete, y la pequeña dice que sí, y el duque dice que ya ve, y pregunta que qué tan bueno es, y la pequeña dice que es impresionante, y el duque le dice que se alegra de escucharlo, y está hecho especialmente para ella, así que debe disfrutarlo. Pero la pequeña se sorprende y piensa que todas las personas tienen una mirada llena de asombro, y cree que a su papá le gusta presumir, y se pregunta que entonces por qué no hace eso, y le da un beso a su papá, y le da las gracias por organizar un banquete tan maravilloso. Y podemos ver que un sujeto se rompe una botella de vino mientras llora, y otra dice que tiene mucha envidia y su corazón está a punto de estallar, y la pequeña hace un corazoncito con sus manos y le da las gracias a todos los que asistieron a esa celebración, y muy feliz y emocionada le pide que tomen eso en símbolo de agradecimiento, enviando corazoncitos a todos los cuales perdían sus almas. Y una dijo que estaba bien si muere incluso ahora, y la pequeña piensa que es divertido ver las reacciones de los demonios, y ésta se ríe un poco, pero se pone seria porque ahora debe buscar a los demonios que no se ve que estén pasando un buen rato, y deben ser jóvenes demonios de género masculino, y algunos de ellos solo parece que se ven obligados a sonreír, y no pueden disfrutar verdaderamente el banquete, y la pequeña piensa que es claramente visible, y Sugar dice que ella también los ve. Y algo llama la atención de la pequeña, y es que Valerie se está riendo, y la pequeña pregunta que si se está riendo de ella, o que si acaso hizo algo mal, pero menciona que no, y no cree haber hecho nada como para que ella le odie,
y se pregunta que si está tratando de ser precavida con ella, y mencionan que Valerie es la hija de un duque, y se dice que fue el centro de atención como una de las pocas jóvenes demonios femeninas, y debe haber disfrutado siquiera una pequeña cantidad de poder incluso entre sus compañeros, pero la pequeña piensa que podría ser que solo ella esté mal interpretando la situación, así que por ahora, y ésta le pregunta a su papá que sí puede jugar con sus amigos, y el duque le dice que sí que vaya, y mientras la pequeña avanza le pide a Sugar que se transforme en su yo original para que pueda saludar correctamente. Y en ese instante Sugar se transforma y la pequeña saluda, y dice que su nombre es Mia, Mia Dunebre, y una chica del cabello azul saluda a la pequeña Mia, mientras que Valerie se ve un poco inconforme, y la pequeña también se pone un poquito enojadita, y se pregunta que si Valerie de verdad le odia tanto a pesar de que realmente no le conoce, y parada frente a frente, se pregunta que si debería pensar en eso como una declaración de guerra, pero en ese momento, esta chica se presenta y dice que es Dalia Barbatos, y le da felicitaciones a la señorita por el banquete de ese día, y la pequeña se ve bastante sorprendida porque su voz es hermosa y quiere conocerla, y la pequeña le dice que está encantada de conocerla, y le pregunta que sí puede saber el día que fue concebida Dalia, y ésta dice que claro, y es un demonio de ondas sonoras concebido el día de la ira, y la pequeña pregunta que cómo qué ondas sonoras, y Dalia dice que es extraño, pero escuchó que si lo pule puede tener un gran poder de ataque, aunque no lo sabe, pero lo suelo usar para hacer bailar a Ling Ling, y la pequeña pregunta que cómo que Ling Ling, que si es descendiente de la familia de Dalia, y ésta dice que sí, y es una serpiente de cascabel, y el veneno de Ling es lo suficientemente fuerte como para matar a un oponente en un segundo, y Dalia le dice a la pequeña, que parece que Ling Ling quiere acercarse a la señorita, y la pequeña pregunta que sí de verdad, porque ella también, y también pregunta, que sí puedes ver cómo baila Ling, y Dalia dice que por supuesto, y cantará lo que Ling considera como música, y ésta empieza a emitir unos sonidos, la serpiente se acomoda en su cabeza y empieza a bailar, y la pequeña está muy sorprendida y dice que es increíble. Y Dalia dice que es realmente un honor que la señorita lo haya disfrutado, y la pequeña piensa que ojalá pudiera tener algo así, pero Sugar pone una mirada patética, porque odia bailar, y la pequeña piensa que sí, y Sugar dice que está bien con que ella le monte, y la pequeña piensa que si a Sugar no le gusta no puede hacer nada, pero en ese instante alguien saluda a la señorita, y dice que su nombre es Etisa Saunak III, y le pide que por favor le llame Eti, y la pequeña saluda a Eti, pero recuerda que aún no se ha presentado, y dice que es un demonio de los sueños concebido el día de la ilusión, y Eti dice que la habilidad de los sueños es una habilidad muy rara y especial, y está celosa, y en su caso solo son luciérnagas, y la pequeña pregunta que si luciérnagas, y Eti dice que no es solo una, sino una colonia, y le pregunta que si desea verlo, y la pequeña dice que sí, y piensa que podrá ver toda una familia, y Eti dice que su nombre es Nox, y pregunta que si no es gracioso, porque eso significa oscuridad en un antiguo idioma, pero ellos irradian luz, y le gusta eso porque es algo difícil de predecir, o difícil de adivinar, y la pequeña piensa que es increíble, y Eti le dice que en cualquier caso puede mostrarle más, pero Valerie está muy enojada ante esto, y la pequeña se da cuenta y piensa que Valerie al final realmente no le va a hablar, pero Valerie da un paso y se acerca a la pequeña, y le pregunta que si ella acaso acaba de nacer, porque sigue siendo muy bajita, y Valerie empieza a reírse, y la pregunta que si acaso quiere fingir ser linda, pero la pequeña dice que eso es, porque aún no ha crecido. Pero Valerie dice que el primer crecimiento ocurre alrededor de los 5 años, y naturalmente debería ser como un niño de 10 años en estándares humanos como todos ahí, y el segundo crecimiento se da cuando siente amor, y no se refiere al anhelo o a la admiración, sino al amor. Y el despertar ocurre en un momento de crisis cuando ha superado lo que más temen, y tiene que llegar hasta ahí para ser un demonio adecuado, y ésta le dice a la pequeña que es un demonio de medio centavo, pero la pequeña se queda en silencio y solo está un poquito enojada, y se pregunta que por qué está tratando de enseñarle aunque todavía es una niña, y Sugar le pregunta que si no cree que está tratando de humillarle, y la pequeña dice que sí, eso es lo que parece, pero Valerie
Le pregunta que cómo le han educado para que ni siquiera sepa eso, porque ha hablado de lo grande que era, y no se atrevía a ir al palacio. Pero bueno, parece que es peor que un demonio recién nacido, y la pequeña se ve preocupada, y menciona que no fue al palacio y no siguió las tradiciones que todos los demás siguieron, pero Sugar dice que aún así ella no puede hablarle de esa manera, y no le gusta la intensa envidia que proviene de ella, y la pequeña piensa que Sugar tiene razón, y en ese instante le pregunta a Valerie que si ella le conoce, y Vale y le pregunta que qué dice, pero la pequeña dice que no sabe quién es ella, y Valerie se ríe y dice que ella es tan infantil que no puede escucharle, pero la pequeña le pide que no cambie de tema, y le pregunta que por qué le odia, porque es la primera vez que se ven, y ni siquiera se ha presentado formalmente, y Valerie dice que eso es ridículo porque es la gran Astaroth. Pero la pequeña menciona que toda su vida ha recibido el odio de la mansión Blanc y conoce la culpa y el desprecio. Pero la pequeña le pregunta a Valerie que se ha olvidado cuál es la importancia de un apellido. ¿Por qué la cabeza de los Astaroth? Pregunta que si acaso no es su madre. Pero Valerie grita que ella es la sucesora de la familia. Pero la pequeña pregunta que si su padre es el duque, porque su padre es el gran duque, y pregunta que si sabe lo que es eso. Y la pequeña piensa que es un poco mezquizo de su parte sacarle la identidad de su padre, pero pregunta que por qué inició una pelea tan infantil. Y la pequeña dice que su maestra es la duquesa Lilith Nieves, y le pregunta que quién le enseñó tan bien, pero esto sorprende a Valerie, que le pregunta que si la duquesa Lilith le está enseñando, y también le pregunta que por qué, pero la pequeña está calmada, y le pregunta que si acaso está celosa, pero Valerie le pregunta que quién está celosa, y la pequeña dice que su maestra le quiere mucho, y esto, mientras piensa que así es la arrogancia, y Dahlia dice que es realmente genial, porque la señora Lilith solo va al palacio un mes al año, y es su maestra particular y Etty dice que así es, y a todos le agrada la señora Lilith pero no pueden verla muy a menudo, y sienten una gran envidia. Pero Valerie se ve un poco enojada y grita que tiene el honor de vivir en un palacio donde está el rey, y ni siquiera es tan bonita, y solo es un demonio que vive como un parásito del poder de su padre, y en ese instante sale un búho gruñón, y la pequeña se sorprende y se pregunta que si es un búho, porque piensa que es muy lindo, y se pregunta si será el poder de Valerie, y éste exclama Dios, porque nunca antes había visto a un búho, y se pregunta que cómo se llama, que cuál es su habilidad, pero ésta gira su cabeza y dice que no, y tiene que esperar, y la pequeña dice que puede poner a dormir a 2 personas a la vez, y le pregunta a ella que qué sabe hacer, y Valerie dice que bueno, ella, pero la pequeña le pregunta que qué hace, y le pregunta que qué diablos, y le dice que al parecer en realidad no es la gran cosa, y le pregunta que si no es así, y la pequeña le pide que se disculpe por haberse burlado de ella, y Valerie le pregunta que por qué debería disculparle, pero la pequeña le dice que no lo haga si no quiere, pero es una tonta que ni siquiera sabe que está haciendo mal, y Valerie se enoja y la llama, y le pregunta que dónde está su madre, y esto asusta un poco a la pequeña, y Valerie le pide que le responda, porque que ella sepa su madre ni siquiera es la cabeza de la familia Astaroth. Y Valerie le pregunta a la pequeña que si acaso no puede hablar, o que si acaso es un sucio neretín o un hijo de un humano, y ésta se ve un poco malvada, y dice que es por eso que no ha estado en el mundo de los demonios hasta ahora, y pregunta que si no es cierto, pero la pequeña piensa que no debería decir que su madre era una santa, porque esa es una reunión de demonios, pero tampoco quiere mentir, y ésta menciona que no odia que su madre sea humana y no se avergüenza en absoluto, y la pequeña dice que sí, es la hija de una humana, y pregunta que entonces cuál es la diferencia. Y Valerie pregunta a todos que sí escucharon, porque la hija de Dunebre es mitad humana, y es tan vulgar, pero la pequeña se ve un poquito enojada, y dice que lo ha aguantado 3 veces y no lo soportará una más, pero Valerie le pregunta que si no puede soportarlo, y éstas se miran intensamente. Pero en ese instante algo empieza a brillar, y a una corta distancia se puede ver llegar una casa de dulces, y la pequeña piensa que el señor Livio cumplió su promesa, y Dahlia pregunta que qué es eso, y Etty dice que se ve deliciosa, y la pequeña dice que es una casa de dulce que le regaló a su papá, y de hecho gran parte fue hecha por Livio, pero estas chicas se ven sorprendidas, y la pequeña menciona que llegó en un buen momento también,
y al parecer Valerie está completamente detrás de escena. Y en ese instante la pequeña les dice que las invita a su casa de dulce y pueden entrar con calma. Y antes de cerrar la puerta, le dice a Valerie que realmente a ella no le interesa pasar porque le odia, y le pregunta que si no es así, pero Valerie le pregunta que qué dice. Ahí la pequeña le dice que de todos modos no hay lugar para ella, y esta cierra la puerta y menciona que es divertido, mientras que Valerie se queda un poquito enojada. Pero una vez dentro alguien pregunta que si saben, porque hay extraños rumores que circulan esos días, y una persona pregunta que cómo con extraños rumores, y Etty dice que sí, es un rumor muy divertido y aterrador, y la pequeña piensa que Etty debe ser la fuente de la sociedad infantil, y esta pregunta que si todos saben acerca de la novena hija de Dios, y ante esto la pequeña deja su boca muy abierta, y se pregunta que si su madre, y Etty dice que bueno, porque su mansión familiar está invadida por demonios, y Dahlia exclama a Dios, porque se dice que estuvo cubierta de energía negra durante la noche, por lo que no se le permitió la entrada a nadie, y también escuchó que los espíritus malignos hacen ruidos extraños mientras deambulan, y la pequeña se ve un poco asustada, y se pregunta que qué pasa con eso, porque estaba bien cuando escapó, pero Dahlia pregunta que por qué dice eso, y Etty dice que no lo sabe con exactitud, pero hay algo que dijo su madre, y Dahlia pregunta que si la marquesa de Saunac, y Etty dice que sí, porque ella misma fue allí, pero comentó que fue el poder de la muerte el que se apoderó de la mansión, y éstas se quedan mirando a la pequeña, la cual se pregunta que cómo que el poder de la muerte, que si acaso se refieren a su papá, y Etty pregunta que qué habrá sucedido con los humanos dentro, porque quizás murieron, o se convirtieron en fantasmas sin siquiera haber perdido la vida, y la pequeña se ve un poco aterrada, porque entonces quiere decir que su papá atacó la mansión Blanc, y ésta se pregunta que por qué, y Dahlia le pregunta a la pequeña gran duquesa que si hay algo que quiera decirles, o que si sabe algo al respecto, y la pequeña piensa que no sabe nada de eso, y se pregunta que qué debería hacer, porque por supuesto se sorprenderían si revelara la identidad de su madre y no quiere hablar descuidadamente, y ésta piensa que mejor cambiará de tema por ahora, y la pequeña dice que eso, y en ese instante gritan que la gran reina está entrando, y la pequeña se asusta bastante, y ambas chicas se marchan, porque la reina está ahí y tienen que salir, pero la pequeña dice que vive en el palacio, y se pregunta que si no la ven todos los días, y también pregunta que por qué todos reaccionan de esa manera, pero algo sorprende y sonroja a la pequeña, y se puede ver un elegante sombrero, y una espalda al descubierto con un vestido negro hermoso, y ante los ojos de la pequeña, el gran archiduque besando a la reina, y una persona mencionando que es fuerte, y esto mientras la pequeña se queda sin palabras, porque piensa que sí, es un sentimiento más fuerte que cuando conoció a su padre por primera vez, y al parecer es el poder de la reina, y en ese instante alguien alza su mano en brindis de una alabanza, pidiendo por favor una alabanza a ella que siempre lucha al frente, a ella que venció la muerte, ella que no retrocederá ante nada, y es Nieves, que dice que por encima de todo le da su lealtad, a ella quien es más fuerte que nadie, pero la pequeña se pregunta que qué tipo de poder tiene la reina, y qué tan fuerte es, y se pregunta que si realmente podrá ser más rica que la reina, o que si acaso está soñando en vano, pero ésta empieza a mirar a los alrededores, porque ahora que lo piensa Valerie no está, y ésta se pregunta que sí podría ser que ya la secuestraron. Y dice que debe encontrarla pronto, y en ese momento presentan al hijo mayor de la familia Dunebre, Caidian Dunebre, y esto mientras la pequeña se iba, pero quedó muy incierta, y alguien se acercó por detrás, y cuando la pequeña voltea se queda bastante sorprendida, y ante ella una persona aún misteriosa, y la pequeña se pregunta si es su hermano mayor, y sí, es su hermano, y en ese instante la pequeña está bastante sorprendida, pero Abel le pregunta a Pelusa que qué sucede, que dónde había estado metida, pero la pequeña dice que parece irreal, y Abel le pregunta que es irreal, y mientras mueva a su hermana le pide que reaccione, y a una corta distancia se puede ver a la reina y al hermano mayor de la prota, y la pequeña se queda incierta, y Abel le pregunta que si no le dijo porque su hermano es el esposo de la reina, y además ambos son famosos por ser una pareja ejemplar, pero la pequeña mira a su hermano un poco extraña,
Y Abel dice que la introducción anterior también se llamó emblema nacional, y significa el dar la bienvenida al compañero del rey, pero la pequeña está molesta, y pregunta que por qué le dice algo tan importante ahora, y la pequeña se sorprende porque ahí está su hermano, y pide que vayan a saludar. Y Abel le pregunta que por qué es tan tímida con su propia familia, porque al menos tiene que acercarse y decirle hola, pero la pequeña pregunta que qué dice, y en ese instante llega Caillán y dice que ha pasado un tiempo, y Abel le dice a su hermano que ella es Pelusa, y Caillán pregunta que si no es agradable tener una hermana menor, y Abel dice que sin duda, y es realmente linda, y por si fuera poco, pregunta que si no está dotada de talentos también, y no podría imaginar una hermana mejor, pero la pequeña se ve un poco triste, porque piensa que no es nada comparada a la reina, y debe parecer realmente insignificante ante los ojos de su hermano Caillán. Pero en ese instante este se agacha un poco y saluda a Mía, y dice que ha escuchado mucho sobre ella, y él es su hermano mayor, y la pequeña se ve un poco preocupada, y ésta dice hola, y Caillán le dice que sí, y está encantado de conocerle, pero Abel se ve muy molesta, y estos empiezan a pelear, y Abel dice que ella no reaccionó así cuando se conocieron, y le pregunta que si le está discriminando, y la pequeña le pide a su hermano Abel que no moleste, mientras el hermano mayor se ríe, y Caillán pregunta que si hay algún inconveniente en que se queda en casa, y la pequeña con un corazoncito dice que no, y sería un gran gusto. Entonces Caillán le dice a su pequeña hermana que le alegra, y la pequeña se ve muy emocionada porque le dijo pequeña hermana, y Caillán le dice que lamenta mucho no haber podido cuidarle adecuadamente debido a que estaba casado y no vivía más ahí, y la pequeña le dice que está bien y lo entiende, pero en ese instante Caillán recuerda algo, porque preparó un regalo para conmemorar su primer encuentro, y este extiende su mano y le pregunta que si lo aceptará, porque espera que sea de su agrado, y la pequeña lo toma y le da las gracias a su hermano, y este sonríe muy tiernamente, y le dice a Mía que sí, pero Abel le dice a su hermano que la reina le está hablando, y Caillán le dice a Abel que él es un poco gruñón, pero eso también es lindo de su parte, y le visitará pronto con un buen trago. Y en ese instante Caillán se marcha, y la pequeña menciona que ahí es donde pertenece su hermano, el lugar donde reside la reina, quien es la máxima figura de autoridad, el hogar del hermano Caillán. Pero la pequeña está sorprendida, y se pregunta que si algún día será capaz de conocer a alguien así, pero Abel le pide a Pelusa que abra el regalo, porque él también tiene curiosidad, pero la pequeña piensa que tiene miedo de abrirlo de inmediato, y Abel le pide que se dé prisa porque se lo dieron como un presente, no para que permanezca guardado y arrinconado, y la pequeña menciona que al suponer él leyó su mente, y ésta abre la caja, y Abel dice que es un artefacto, y la pequeña pregunta que cómo con artefacto, y Abel dice que se refiere a un precioso accesorio que ha sido encantado con magia antigua, pero Abel pregunta que si no es eso significativo, y la pequeña pregunta que qué dice, que cómo lo sabe con solo mirarlo, y Abel dice que en pocas palabras contiene el poder de transmitir palabras a todos en una área deseada, o cualquier sitio en el que haya estado anteriormente, y la pequeña pregunta que si entonces puede transmitir su voz a su habitación desde ahí, y Abel le dice que sí, y le pide que se lo ponga. Pero la pequeña se pregunta que por qué su hermano Caillán le obsequió un artículo tan único, y la pequeña le pregunta a Abel que cómo sabe todo eso, y este dice que quizás porque estaba al lado de su hermano cuando lo encontró, y lo halló en una mazmorra antigua, porque suele descargar su ira en el calabozo después de una pelea de pareja, y la pequeña piensa que en ese punto en definitiva no cabe duda que es el hijo de su padre, pero ésta se sorprende al ponerse la pulsera, ya que frente a ella puede ver la mansión completa, y se pregunta que si es así como se elige el lugar para efectuar el poder de la palabra, y éste le dice su habitación, y ésta está sorprendida y dice que eso será muy útil, y se pregunta que si es una gema, o tal vez una piedra preciosa, y la pequeña está sorprendida, y en este momento llama a su hermano, y le pregunta que si sabe lo que es eso, y saca las gemas que le dio el duque como parte por la información hace unos capítulos, y Abel dice que eso es para ella, pero la pequeña sigue enseñándolo, y Abel dice que son un artefacto de escudo, y como tal el derecho bloquea los ataques físicos, y el izquierdo bloquea los ataques mentales, y solo puede ocupar uno al día.
y la pequeña piensa que recién ese día supo lo que era eso, y Abel se los colocó, y la pequeña piensa que son las mancuernillas de su papá, pero la pequeña le pide a Abel que espere, porque hay algo que debe susurrarle, y ésta se acerca, y le pregunta, ¿que cuánto valen esos artículos? Y Abel le pregunta que si eso, y le dice que no cree que sea algo que podría averiguar, pero la pequeña pregunta, que si incluso puede decir 2 millones por piezas, y Abel dice, que entonces esas mancuernillas en particular son los que las personas ricas con problemas estarán ansiosos por obtener. Y si tiene que adivinar, sería alrededor de 5.000 millones, y la pequeña está sorprendida, pero Abel le pide que ni siquiera piense en venderlos, y la pequeña dice que no lo hará, pero piensa que son muy valiosos, entonces debería atesorarlos. Pero ésta se siente atraída por algo y gira la cabeza, y menciona que parecía como si alguien le estuviera mirando. Y en ese instante, la pequeña le pide a Sugar que vaya con Doria, y menciona que su plan, también conocido como una obra de teatro de secuestro, y Tina y Ben buscan una figura sospechosa, mientras que Doria dibuja los rostros de todos los que entran y salen, y en ese instante llega Sugar y le entrega unas hojas y la pequeña le da las gracias, y ésta empieza a revisar, y se da cuenta que Valeria ha salido del salón del banquete, y al parecer fue porque se enojó con ella, pero después de eso, cuando llegó la reina nadie se había retirado, y todos estaban ocupados haciendo reverencias, así que a la primera en salir fue Valerie, y una de las personas que salió antes de que la reina llegara, y Sugar dice que puede haber sido el secuestrador, porque habrían querido ir tras un niño que estaba solo o reunirse entre ellos antes de la aparición de la reina, y la pequeña le pide a Sugar que le lleve eso a Tina, y el pony dice que sí, y la pequeña menciona que Tina encontrará a los demonios menores y a dichos sospechosos, y luego buscará en lugares distintos donde puedan hallarse, porque secuestrar a una joven demonio es un acto que bordea la traición, y no hay forma de que suceda en una posición donde el culpable sería descubierto por un demonio del interior, y en dado caso después de que lo encuentre, pero en ese instante alguien llama a la pequeña, y es el duque que dice que tiene algo que anunciar oficialmente, y es para ella. Pero la pequeña piensa que de ninguna manera, y se pregunta que sí para ella. Mientras que su padre la toma de la mano y la carga, y dice que hay algo que le gustaría darle oficialmente a la protagonista del banquete de ese día, su hija, y esto es un nuevo nombre, y el nombre más apropiado para su hija, en un idioma antiguo especial, es Melmia Dunebre. A partir de ese día se llamará Melmia, y el significado de su nombre es la codicia, y le dice que pida todo aquello que quiera y lo tome, y si desea mucho algo nunca se lo dé a los demás, porque el lujo, la codicia, y la ira es también, y ganar es el deber del diablo, y la pequeña menciona que su papá sabía que ella seguía retrocediendo, y en otras palabras le está diciendo que tiene que hacerlo, y la pequeña llama a su papá, pero el duque dice que ni siquiera dé las gracias, porque como su padre está haciendo lo que es natural, pero la pequeña pone peros, pero el duque dice que ella es su hija, y nada es más importante que eso. Melmia. Después de esto la pequeña está sonrojada, pero alguien dice que está encantada de conocer a la señorita Melmia, y podemos ver que es la cabeza de la familia Saunac, y la pequeña le saluda, y le dice que está encantada, mientras que Saunac piensa que es muy linda, y dice que escuchó de su Alteza el hecho de que se quiere convertir en una gran mujer de negocios en el futuro, y pregunta que si no es así, y la pequeña dice que sí eso es correcto, y Saunac dice que le parece un gran objetivo, porque el dinero contribuye a una vida realmente larga y feliz, y si tiene alguna pregunta le pide que por favor no dude en acercarse a ella, porque le responderá todo lo que sabe. Y la pequeña menciona que escuchar los consejos de los emprendedores exitosos eso también está bien, pero es mejor porque pudo tomar un poco de tiempo. Y la pequeña dice que en realidad aún no sabe mucho acerca del tema, e incluso desconoce cómo podría empezar. Pero Saunac dice que entonces en primer lugar debe echar un vistazo a su alrededor, y la pequeña pregunta que cómo que alrededor, y ésta dice que sí, y tiene que ser ágil sobre lo que le gusta a la gente y ante lo que reacciona, y debe vender lo que el cliente quiere comprar, no lo que en realidad ella quiere vender, y asimismo cuando decida vender piense a quien se lo estará ofreciendo, si será a la nobleza, a las personas comunes, adultos o niños, porque es mejor que elija a quien conoce mejor a primera instancia, y la pequeña pregunta que si quizás los niños, pero ellos no generan dinero, y Saunac dice que bien,
y en ese caso le pregunta que quién tiene el poder adquisitivo, y la pequeña pregunta que si los padres. Y Saunak dice que por supuesto, y si vende productos para niño a los padres, es mejor estimular sus sentimientos de culpa o superioridad, y la pequeña se hace un simulacro mentalmente de lo que ella quiere decir, ya que sería una comparación de un padre con otro, de quien pueda comprarle las cosas mejores a su hijo, y la pequeña menciona que ahora lo entiende, y la marquesa Saunak es todo un demonio de admirar, y la pequeña le da las gracias a la marquesa por el consejo, y ésta dice que también es un placer para ella tener una relación con la hija de Dunebre, y se verán pronto en la asociación de negocios, y espera que ella sea así de linda en ese entonces. Y la pequeña se pregunta que como qué asociación de negocios, y el duque dice que es un sindicato al que debe unirse cualquiera que tenga un negocio propio dentro del imperio, y los estándares comerciales se basan en la cantidad de inversión y el tamaño del capital, y también llega Eti, que dice que de esa manera ella podría ser la emprendedora más joven, y no hay directores de negocios de 5 años, y la pequeña pregunta que si es así, y Eti dice que sí, y con lo que a ella respecta, es solo que no ha tenido su segundo crecimiento, pero tampoco es tan joven, y mencionan que el primer crecimiento secundario es el sentir el amor, por lo que Tisa tercera aún no ha amado a nadie, pero la pequeña piensa que ella ama mucho a su madre, pero mencionan que si se convierte en amor entre los miembros de la familia, todos crecerán rápidamente, y en ese instante el duque vuelve a colocar a la pequeña en el suelo, y le pregunta si le gustaría jugar con sus amigos, y la pequeña dice que sí, pero su papi le dice que no obstante debe comer y descansar en el medio, y la pequeña dice que está bien. Pasado esto vemos a Tina, la cual hace saber que todo está bien, pero la pequeña dice que ahora encontrará un balcón vacío, y se esconderá allí durante 10 minutos, y en ese momento abre unas cortinas, y piensa que si ese lugar está desconectado del salón de banquetes, pero en ese instante vemos una escena ya conocida, y la pequeña se asombra bastante, mientras que esta mujer lanza a su amante, y la pequeña menciona que no había pensado en eso, y esto siguió sucediendo en todos los balcones, y la pequeña solo decía que lo siente, pero una vez esto, ya perdida casi toda la esperanza, y la pequeña llega a otro sitio, y se pregunta que si no hay nadie ahí, y para su suerte no hay nadie, y ésta dice que finalmente, pero Sugar le pregunta a la pequeña que si no tiene frío, y la pequeña dice que no, porque comparado con el invierno que pasó en la mansión Blanc eso no es nada. Y Sugar le dice a su maestra que ha hecho un buen trabajo, y la pequeña le da las gracias, pero en ese instante algo le sorprende, y ante ella un refrescante olor a miel, una grande luna, y la pequeña se pregunta que qué es eso, y en ese momento la pequeña se queda un poco incierta, y frente a ella este chico con capa, y la pequeña pregunta que si ese no es el chico de entonces, pero este dice que al parecer le atraparon de nuevo, y la pequeña pregunta que si tienes razón, y este dice que sí, y se vuelven a ver otra vez, y le pregunta que cómo supo que él estaba ahí, que si fue por el olor a miel, pero la pequeña saluda, y dice que su nombre es Melmia, Melmia Dunebre, y este chico dice que escuchó que acababa de obtener su nombre oficialmente, la pequeña dice que sí, y le pregunta a él que cómo se llama, y ésta piensa que al ver que él no usa honorífico se pregunta si será hijo de una familia ducal, y la pequeña recuerda a Lilith Astaroth, pero menciona que no recuerda ninguna más, y este chico le pregunta a la pequeña que si realmente no sabe nada, porque incluso no parece conocer lo peligroso que es salir al balcón estando sola, pero la pequeña dice que él también está solo ahí, y este dice que está obligado a estar ahí, porque hay muchas cosas que se adhieren a él, y la pequeña piensa que está segura de que con ese aroma lo seguiría sin darse cuenta, pero este chico le dice que de todos modos vuelva al salón de banquetes, porque él llegó primero y no quiere compañía, pero la pequeña dice que no puede hacer eso, y piensa que será una molestia y hará que él se vaya. Y en ese instante la pequeña pregunta que si eso es un artefacto, y este chico pregunta que si no es ella demasiada curiosa, pero la pequeña le dice que si no les gusta solo tienen que regresar al salón de banquetes, pero este dice que él estaba antes ahí, pero la pequeña le dice que puede irse, y ésta le pregunta que si le molesta, pero este chico da un paso y se acerca, y tomando el colgante dice que lo tomó prestado de la reina, y la pequeña pregunta que cómo que de la reina,
y este chico dice que sí, porque ese artefacto borra la presencia y el olor para que los demás no se den cuenta. Y la pequeña pregunta que entonces cómo fue que lo encontró, y este dice que ese artefacto es de segunda clase, y el de su muñeca y las mancuernillas son de primera, y los artefactos no funcionan contra demonios con mayor poder o potencial, y por cierto como referencia, cuando se reunieron en el árbol del mundo, su hermano y su padre sabía que él estaba allí, pero parece ser que no lo dijeron. Y la pequeña menciona que ya ve, pero el chico pregunta, que por qué nos responde, que si acaso su familia le engañó, y pregunta que cómo se atreven a mentirle a una demonio femenina, pero la pequeña dice que probablemente lo hicieron porque no necesitaba saber al respecto, y eso está bien, pero este chico pregunta que qué, dice, y en ese instante la pequeña recuerda algo, y dice que de casualidad, y pregunta que si sabe quién hizo eso, sacando el caballo que Abel le compró antiguamente, porque huele precisamente como eso, y este dice que él lo hizo, y la pequeña se queda incierta, y le pregunta que si es en serio, y este chico dice que sí, y la pequeña se sorprende aún más, y este chico dice que es escultor, y artista, y a veces pinta, pero la mayor parte del tiempo esculpe y talla, tanto joyas como maderas y piedras. Y la pequeña piensa que es fascinante, y de entre todos los niños que conoció ese día quiere ser más cercana a él. Y la pequeña dice que lo apodara Pony porque es realmente bonito, y este chico dice que lo sabe, y es una de sus obras maestras. Y la pequeña dice que supuso que el demonio que creó a Pony debía ser un demonio bonito, y la pequeña menciona que Pony está hecho de diamantes rosas, y debe admitir que combina muy bien con él. Y se pregunta si puede darle a ese niño un brazalete para que sea un amigo demonio especial. Y la pequeña le dice que su nombre, le gustaría saber cuál es, y este chico dice que su nombre, y la pequeña le pregunta que si acaso no quiere decirle, pero este dice que nunca ha tenido que presentarse, lo cual es un poco divertido, porque en realidad todo el mundo le conocía por sentado, y todos esperaban que él les prestara atención, pero dado a que no le gustaban lo absoluto simplemente los evitaba en primer lugar, pero la pequeña ya tiene una cara patética, y se pregunta que si de verdad cree que todos los demonios se enamorarían de él, y se pregunta que qué debe hacer en ese tipo de situación, y esto mientras tiene su cara patética, y el demonio dice que su nombre es Belcebú Yuraíe, y la pequeña le dice que está encantada de conocerle, y ésta piensa que el nombre de Belcebús, y se pregunta que si alguna vez lo había oído hablar del tío Livio, pero no, cree que lo llegó a mencionar su hermano Abel, y la pequeña dice que él debe ser un genio, y le pregunta que cómo le fue posible elaborar algo tan bonito, pero Yuraíe le pregunta que si le dice en serio, y la pequeña le dice que sí, eso es realmente genial, y Yuraíe se queda en silencio, y dice que ni por su cara o aroma, tampoco por su apellido, sino por sus esculturas, y la pequeña dice que sí, y se pregunta que por qué repite lo obvio. Y Yuraíe se sonroja un poco, pero la pequeña le llama y este responde, y esto, porque la pequeña le dice que su hermano Kaidian es más guapo que él, pero por supuesto porque todavía no ha visto la cara de Yuraíe, pero incluso si se corta el flequillo no podrá ser más guapo que su hermano. Y Yuraíe pregunta que si el señor Kaidian, y la pequeña dice que sí, y le pregunta que si conoce a su hermano, y este dice que lo conoce bien, y es la pareja de la reina, y nadie podría atreverse siquiera a ponerle un dedo encima, aunque su situación es diferente. Y la pequeña piensa que significa que su hermano Kaidian está con alguien poderoso, por lo que no hay nada de qué preocuparse, y se pregunta si él no, porque es un gran sentido de autoconciencia. Pero aún así, ya que esto le preocupa, debe haber tomado el artefacto. Pero la pequeña le dice que tranquilo, porque de cualquier manera le gusta más el olor de su padre que el de él, aunque por supuesto el olor de él también es bueno, pero Yuraíe le dice que ella parece estar en buenos términos con su padre, y la pequeña dice que sí, su papá es el mejor, y este le dice que le tiene envidia, porque a su padre no le gustan sus esculturas. Y la pequeña le pregunta que por qué si lo hace de manera excepcional, y Yuraíe dice que es por eso que fue, pero sin embargo dirá que el prestigio de la familia se está desvaneciendo, y la pequeña se pregunta que si lo mandaron a una clase de viaje, pero Yuraíe dice que en esos días no importa cuánto lo intente se siente intranquilo, dado a que no puede encontrar inspiración para una escultura, y la pequeña se pregunta que si puede ser eso una sesión de asesoramiento entre amigos,
pero Yuraie dice que verle le hizo querer desplumar patitos, y la pequeña se aterra al escuchar esto, y se pregunta que si no era una consejería de problemas, pero Yuraie dice que quiere esculpir pronto, y gracias a ella se le ocurrió algo genial, y la pequeña se pregunta que si es un pato bebé, pero aún así será mejor y si se va alejando poco a poco, porque tiene trabajo que hacer y a Yuraie le gustaría realizar una escultura lo más pronto posible. Y la pequeña llama a Yuraie y le dice que eso, pero este pregunta que si es una pulsera. Y la pequeña le pregunta que si lo aceptará, porque es un regalo que solo se le da a los demonios con los que quiere ser amigos. Y le pide que sea su amigo especial y mantenga la reunión con ella en secreto. Pero Yuraie dice que ella dijo que su apariencia no era nada a comparación de la del señor Kaidian, y que su aroma no era tan bueno como el de su padre el gran duque, y a ella solo le gustaron sus piezas, pero ahora quiere que sea su amigo especial, y la pequeña dice que él también es genial. Solo estaba diciendo que no le molestaría más, pero este dice que ni siquiera le ha visto la cara, pero la pequeña dice que eso se debe a que él no la muestra por su flequillo, y este le dice que le mostrará, y la pequeña le dice que bien, y que lo haga pero más tarde porque ahora se tiene que ir. Y Yuraie le pregunta que si le está dejando incluso después que dijo que enseñaría su rostro, y en ese instante la pequeña ya está sobre Pouni y le dice que hasta la próxima, y ésta se marcha, y Yuraie Belcebú dice que luego sigue la siguiente pieza, y cuando esté lista irá a buscarla, y este se queda un poco sorprendido, mientras se ríe muy felizmente, porque todo es muy inesperado. Después de esto pasamos a otra escena, y la pequeña le pregunta a Doria que si ha visto un demonio parecido a ese, y ésta le dice a la pequeña que esa persona fue al salón de niños antes, y la pequeña le pregunta que si es así, y en ese instante se marcha, mientras que Doria piensa que ese día se ve tan linda como siempre, pero la pequeña piensa que no cree que Valeria haya ido allí debido a su orgullo, más bien se pregunta, ¿qué si no está escondiéndose en un lugar donde no hay nadie más? Después de esto la pequeña sigue caminando, avanzando lentamente, y algo llama su atención, y esta menciona que ahí está, y ese es el lugar con el que soñó, y ahí se está llevando una conversación donde alguien dice que no puede seguir así, y pregunta que por qué tienen que reunirse por algo tan pequeño, porque después de todo incluso si no fuera la hija de Dunebre, preguntan que si no sería suficiente con secuestrar a una de las jovencitas que fueron ahí, pero en ese instante sale Sugar, y pregunta que si acaso son tontos, porque puede escuchar toda su conversación, y la pequeña dice que sí y eso es extraño, y se pregunta que cómo pueden ser tan descuidados, y otro dice que por cierto, porque ese artefacto de Neretim, pregunta que si funciona correctamente, y otro dice que por supuesto, y nadie podría escucharlos. Y la pequeña piensa que creyeron en el artefacto de insonorización y se confiaron, pero recuerda que Yuraie le dijo que los artefactos no funcionan contra demonios con mayor poder o potencial, y Sugar dice que deben ser demonios concebidos el día del orgullo, pero la pequeña dice que de cualquier forma finalmente llegaron tan lejos, y la escena que vio en el sueño ya ha terminado, y va a ponerlos a dormir, pero en ese instante alguien pregunta que quién está ahí, y la pequeña menciona que no y la descubrieron, y podemos ver la misma escena que en sus sueños, donde la mano de este hombre se acerca, y la pequeña piensa que debe ser una obra del destino el ser atrapada, pero en ese instante Sugar se transforma y empieza a correr, y ésta lo hace rápidamente, pero los tipos también empiezan a perseguir a la pequeña, y la pequeña dice que siguen persiguiéndolos, y se pregunta que si no hay dónde esconderse, y en ese momento mira una puerta y le pide a Pony que vayan allá, y más adelante la pequeña se ve un poco cansada, y alguien le pregunta que por qué está ahí, y esta es Valerie que está un poquito enojada, y esta le grita, y le pregunta que para qué fue a burlarse, y le pregunta que si está bien robar todos sus amigos, y la pequeña le dice que no, eso no es, y Valerie grita que lo sabía, y pensó que si el archiduque tenía una hija todos le traicionarían, pero la pequeña le tapa la boca y le dice que no, y Valerie le pregunta que por qué está haciendo eso. Y Valerie sigue gritando y le pregunta que si no puede quitarle sus manos ahora mismo. Pero la pequeña piensa que ese no es el momento porque les escucharán, y en ese momento se queda incierta. Mientras Valerie pregunta que quiénes son esos,
y podemos ver que llegan los malos, y dicen que ahí las tienen, y les pregunta que cómo llegaron a ese lugar, que si acaso se perdieron, y le dan las gracias porque gracias a ella el esfuerzo se ha disminuido, y la pequeña se pregunta si es una familia de villanos, pero Valerie le pide que se quite de su camino porque ella se encarga de eso, y en ese momento lanza su búho al ataque, mientras que Pouni le dice a la pequeña que también los van a poner a dormir, y esta dice que sí, y la pequeña menciona que esos demonios no son nada comparados con Abel, y tampoco es que le tenga miedo a su propio hermano, porque tiene un aliado más fuerte y confiable. Y la pequeña les dice que ellos comparado con su padre no son ni una minúscula mota de polvo. Pero Valerie le pregunta a la pequeña que si es consciente de la situación, y le pregunta que si está tratando de incentivarlos, pero la pequeña le pide que no se preocupe, y la pequeña les grita que ellos ni siquiera podrían cuidar a un niño apropiadamente, y un perro de jardín de la casa de Neretin sería más adecuado, y estos tipos se enojan y preguntan que qué dice, y la pequeña les pide que traten de ladrar, porque si ladran bien, les pregunta que si no creen que un Neretin podría ampararles, y la pequeña piensa que hubiera sido mejor si los hubiera mirado hacia abajo, y este tipo le pregunta que si no sabe de lo que está hablando, pero la pequeña no se siente mal, porque gracias a su baja estatura, y en ese instante uno de estos tipos pone sus manos al frente, y le pide a la pequeña que viaje directamente a la isla del cielo, y la pequeña piensa que es bueno que ella ni siquiera haya pensado en voltear hacia arriba, y ésta levanta uno de sus dedos, porque es hora de que los adultos tengan pesadillas. Pero por otro lado, en el momento actual en el salón de banquete, alguien pregunta que a dónde va tan tierna con esos piecitos, porque es una época en la que la curiosidad está en apogeo. Y otra pregunta que qué sucede si se encuentra con un demonio peligroso mientras va sola, y esto porque mencionan que el demonio de los sueños no puede hablar directamente sobre su conocimiento previo, pero alguien puede vigilarla y monitorear sus acciones, y podría ser una debilidad entre las reglas, pero la reina le pregunta al duque que por qué no la siguió para protegerla, y este dice que no, porque si se pone en un nido seguro no aprenderá a reinar como es debido, y la reina dice que entiende, y él tiene razón, pero pregunta que si aún así no es bastante buena huyendo, bueno, los unicornios, y el duque dice que es el legado de su hija, y podrá llegar el día en que realmente esté en peligro y él no pueda protegerle, y ese día será un ejercicio de preparación para hasta el momento, porque con todos los demonios de más alto rango mirando, pregunta, que qué mejor práctica de combate podría haber, y estos, recuerdan cuando la pequeña dijo que es el perro guardián del jardín de Neretin, y la reina dice que su hija es muy buena maldiciendo con las palabras, y dice que quien le enseñó lo hizo muy bien, y el duque dice que está pensando en citar las frases de Melmia, y en ese momento alguien levanta una copa, y es la mamá de Abel, que pide que hagan un homenaje a la fluidez de la lengua de Melmia, y quiere brindar por Melmia, y todos levantan sus copas por Melmia. Pero la reina dice que es bueno que él haya tenido una esposa poderosa, e incluso una hija inteligente, y el duque dice que por supuesto, pero más que eso, su hija se ha encargado del trabajo de la reina, así que supone que tendrá que pagar, y este le hace jaque mate, y la reina se ve un poco deprimida, porque ha perdido su jugada debido a que toda su atención estaba enfocada en esa niña tan tierna, y esta dice que no sabe de dónde salió algo tan lindo, pero Kaiyan dice que le alegra que le agrade, y la reina dice que esa niña, piensa, que tiene las cualidades de una reina, y el duque dice que Mel no tiene intenciones en el poder, pero la reina dice que nunca se sabe, y le pregunta que si no le gustaría verla crecer y que desafíe su poder, pero el duque dice que es un futuro lejano, y de cualquier forma entre los niños de ahora hasta el próximo monarca, y la reina se ve deprimida y piensa que es una lástima, y dice que si hubiera sabido que iba a ser reina durante tanto tiempo no lo habría hecho en primer lugar, pero en ese instante, Kaidian dice que de ser así no lo hubiera conocido a él, y debe pensar en él como tal, y la reina dice que así es, porque la pareja de la reina le gusta el poder supremo, y el duque dice que se retirará en ese instante, pero en ese momento llega Abel, que le pregunta a su padre que si Pelusa está bien, y el duque dice que por supuesto, y en ese momento alguien grita, y es Tina, que dice que la señorita ha sido secuestrada, y es obra de los Neretin, y la reina dice que un demonio de los sueños le dio pistas,
y Abel se queda incierto, preguntando que qué dice, y el duque dice que tal vez Mel vio un presagio de alguien siendo secuestrado en el banquete, y Abel pregunta que si es por eso que Pelusa parecía estar insegura en esos días, y el duque dice que sí, y en caso de peligro les habría hecho gritar así a los sirvientes, para que bloquearan la mansión, y ya sea que haya sido secuestrada o no, a todos en la mansión se les prohibiría ingresar y deberían ser interrogados siempre que se pronunciaren tales palabras. Y él está seguro de que todos sabían que él daría un paso adelante y miraría primero después de escuchar eso. Entendiendo esa pista, y Abel se sonroja y pregunta que si no es un genio. Y el duque dice que entonces no hay forma de que un hijo de Dúbrete no sea sobresaliente. Y ahora irán a echarle un vistazo a Mel, y podemos ver que los tipos malos están dormidos. Y Valerie pregunta que quiénes se creían ser porque se atrevieron a secuestrarle a ella, la sucesora de la familia Astaroth. Y la pequeña se da cuenta que Valerie está temblando, y ésta piensa que Valerie también está asustada, y tal vez luchó con más valentía de lo que se había de antemano, y la pequeña se acerca a Valerie, y ésta le pregunta que qué hace, que sí le está consolando en ese momento, pero la pequeña dice que está bien, y sabe que tenía miedo, pero Vale y dice que claro que no, y la pequeña dice que sí varias veces, y en ese instante Valerie está llorando, mientras que la pequeña se ve muy feliz, y piensa que era de esperar, porque odiarse y luchar entre sí es muy agotador, y la pequeña le dice a Valerie que es genial, pero menciona que si piensa en ello lamenta que Vale y se haya involucrado por su culpa, porque se estaba escondiendo bien pero resultó todo un desastre, y la pequeña le dice que fue valiente y digna de admirar de verdad, y Valerie le dice que ella tampoco fue del todo inútil en esa circunstancia, y Valerie dice que muy bien, porque ha tomado una gran decisión y será su amiga, y la pequeña se queda incierta, y Valerie extiende su mano y le pregunta que si no dijo que será su amiga, porque debe decir gracias. Pero la pequeña se queda en silencio, mientras que Valerie le pregunta que si van a ser amigas. Pero la pequeña se ve un poco extraña y sigue en silencio, y Valerie ya está preocupada, y le pregunta que si quiere ser su amiga. Y ante esto la pequeña sonríe y extiende su mano, diciendo que se darán un apretón de mano como reconciliación, y la pequeña piensa que es un alivio porque nadie resultó herido ni secuestrado, y además se hizo amiga de Valerie, y la pequeña también dijo que le daría algo, y Valerie preguntó que qué es, y la pequeña dijo que es un brazalete entregado solo a un amigo especial, y ahora son amigas. Y Valerie estaba un poquito tímida, y en ese instante llegó alguien que llamó a Melmia, y la pequeña también llamó a su papá, y éste le cargó enseguida y le dijo que no hay nada de qué preocuparse, porque lo hizo lo suficientemente bien, y esos traidores, ellos escupirán la información bajo la tortura eterna, y éste se va cargando a su hija muy complaciente, porque justo cuando quería averiguar lo que los Neretin estaban tramando, salió mejor de lo esperado. Después de esto, la pequeña menciona que el banquete se prolongó hasta altas horas de la noche, gracias a que la reina aclaró la situación, y el último brazalete especial restante se lo dio a Etisa, porque cree que ayudará al negocio, y la pequeña está recostada en su cama, y piensa que está muy cansada y nunca olvidará ese día, porque todavía le tiembla el corazón de la emoción, y en ese instante llega Tina, y le dice que ha trabajado duro y le ha llevado un poco de leche, y la pequeña le da las gracias. Y Tina le pregunta que si irá a dormir, y la pequeña dice que no, pensará en los negocios. Y Tina dice que eso es genial y después de todo la señorita es un genio. Pero la pequeña se pregunta que cómo le encontró su papá de inmediato, y menciona que más tarde se enteró que los demonios de alto rango más poderosos podían percibir todo lo que estaba pasando, sin siquiera verlo, y la marquesa de Saunac le comentó eso. El hecho de percatarse de lo que le gusta a la gente alrededor y observar su reacción, y ésta piensa que lo que más le gusta a los niños es leche con malvaviscos, y la caja de música como la que le regaló su profesora Nieves, porque esos dos deben venderse muy bien, y además están las hojas del árbol del mundo, y está segura que los niños se la llevarán a la boca sin pigmentos artificiales. Y la pequeña se pregunta que qué tal un anuncio como ese, porque ahora que lo piensa todos estaban sorprendidos y asombrados cuando vieron a Sugar. Y también debería vender unicornios de peluche que se parezcan a Sugar, porque se promocionarán, y se pregunta que qué más,
que si acaso cunas o caballitos de mesero, porque después de todo la mayor parte del sector del mercado va a estar enfocado en los bebés, por lo que debe ser un negocio de artículos para bebés, y se pregunta que si no es así, porque si ese es el caso, biberones y pañuelos, y la pequeña dice que tiene una idea, y en primer lugar va a elaborar algunos artículos pequeños, y abrirá una tienda temporal para que muchas personas puedan ver los productos por sí mismas y probarlos, y procederá a comprarlos, y en el tercer sueño que tuvo anteriormente, vio a ciertos competidores copiando o calumniándose entre sí, y por esta piensa que es la hija del diablo y no dejará que nadie se meta con su tienda, porque ella protege lo que es de ella, y lo espera con ansia, porque cree que todo saldrá bien, pero en ese instante se escucha una explosión, y alguien grita que salve el diablo, y la pequeña se pregunta que qué fue eso, pero alguien dice que lo siente, y la pequeña sale un poco enojada, y se pregunta que qué sucede afuera, pero en ese instante abre los ojos, y podemos ver que estaba el Yuraíe, y la pequeña le dice que no puede interrumpir sin permiso en la habitación de una dama. Y este dice que para ser exactos estaba sentado junto a la ventana, pero si no le gusta simplemente se irá de nuevo y le pide disculpas. Pero la pequeña le dice que no es que le desagrade su presencia, y la pregunta que qué hace ahí, y este dice que está esperando a que desaparezcan esos idiotas que quieren darle serenata, y la pequeña pregunta que qué dice, que como que una serenata a ella, y Belcebú dice que sí. Planean tocarle una canción de cortejo, y la pequeña pregunta que si acaso tiene 5 años, pero Belcebú dice que más importante que eso, fue ahí porque tiene algo que mostrarle, y no cree que podrá verle por mucho tiempo después de ese día, y lo siente de antemano. Y la pequeña le pregunta que qué es lo que quiere mostrarle, y ésta piensa que por alguna razón parece como si él estuviera triste, pero Yuraíe le dice que no puede verlo desde ahí, así que tendrán que ir a un lugar un poco más lejos, y la pequeña le pregunta que si ha hecho una escultura, y este dice que sí en madera, y la pequeña pregunta que si ya tan rápido, y piensa que ni siquiera han pasado unas pocas horas desde que se vieron, pero Belcebú dice que en realidad él quería volver a verle, porque le prometió mostrarle sus piezas, y la pequeña piensa que él es alguien que toma las promesas muy en serio, y le pide que entonces espere, y ésta se coloca un abrigo, y Yuraíe dice que debe moverse rápido porque hay muchas cosas peligrosas por ahí, pero si pasa por debajo de esa ventana se lastimará, así que debe tener cuidado. Y la pequeña se pregunta que si no es solo un jardín, porque hay un montón de gente, pero Yuraíe dice que si no lo sabe está bien, porque el caballero tiene muchos problemas para encontrarse con la princesa, y este toma su mano y le pide que se agarre fuerte, y le pregunta que sí puede hacerlo, y la pequeña dice que sí, y Yuraíe le carga y dice que ya se van, y estos empiezan a volar, pero en ese instante Belcebú ya está descendiendo, y la pequeña piensa que fue muy rápido, y estos tocan el suelo, y una vez los dos, Yuraíe dice que ya casi llegan. Irán un poco más lejos, porque la escultura será visible desde su ventana tan pronto como salga el sol, y la pequeña empieza a restregarse a los ojos, y pregunta que qué había originalmente en ese sitio, y Belcebú dice que era un viejo árbol, era un árbol seco, así que no debe preocuparse, y la mirada de la pequeña se ilumina mucho, mientras que Yuraíe Belcebús le pregunta que qué le parece, y la pequeña dice que su cuerno brilla bastante, y piensa que es muy bonito. Y en ese instante ambos se quedan enfrente, y la pequeña menciona que se dice que cuando ve algo que resulta real y deslumbrantemente hermoso no podrá decir nada, y al parecer así es como se siente, y la pequeña le da las gracias por mostrarle esa escultura, y ésta se queda un poco incierta, y Belcebú le pregunta que por qué, pero la pequeña pone una expresión muy linda, pero esto mientras está muy sorprendida, y piensa que es hermoso. Esta piensa que Yuraíe Belcebú es realmente hermoso.